Bueno, pues buenas tardes. Es para mí muy agradable asistir a esta presentación y colaborar en la presentación de este libro, que es un libro de relatos, cuyo autor es Miguel Ángel de Rus, que se titula Donde no llegan los sueños. Bien, esta editorial, que se llama Ediciones Irreverentes, en lo que yo sé y conozco, responde realmente al título, por lo que he visto de libros que se han publicado aquí, y este libro especialmente, el que presentamos hoy, es sumamente irreverente. Estamos ante un autor ya veterano, aunque joven, digamos, asquerosamente joven, pero cuyas obras que tengo aquí son... La primera se llama Cuentos Irreverentes, precisamente el mismo título de la editorial, de la cual es alma también él, ¿no? Luego tiene otro, publicado en el 98, que se titula Putas de fin de siglo, en Olaya Ediciones. Otra más que se llama Europa se hunde, ya en Ediciones Irreverentes. Dinero, mentiras y realismo sucio, también en Ediciones Irreverentes del año 2000. Malditos, también en esta editorial, en el año 2002. Evas, también en esta editorial, en 2003. Y Basle, Mi sangre, mi alma, Madrid, 2005. Bien, el libro en cuestión, como digo, es una colección de... quiere decir que, o cuentos, o como queramos llamarlo. ¿Qué contiene este libro? Pues unos magníficos relatos. ¿Y qué es un relato? ¿Qué se le exige a un relato para que sea magnífico? Pues se le exige, primero, que esté bien escrito. Está maravillosamente escrito. B, que tenga sorpresas. Y si un relato sin sorpresas es como un jardín sin flores, sobre todo sorpresas finales. Al final tiene que sorprender al lector. Y otra cosa que yo creo que tiene que tener un relato, o bien terror o bien humor, o bien las dos cosas. Y muchos de estos relatos tienen las dos cosas. A mí me parece que la presentación de un libro, evidentemente, uno viene a presentarlo para señalar al público en general que merece la pena leerlo. Yo les aseguro que si lo leen, si se compran el libro y lo leen, incluso si no se lo compran y lo leen de todas maneras, se lo van a pasar bien. Se lo van a pasar bien, y ya me río de decirlo porque he seleccionado algunas cosas que no me resisto de leérselos a ustedes sin reventarles el propio libro, ¿no? Porque no les voy a contar el contenido de los relatos, sino simplemente leerles algunos trozos. Y no crean que es una metáfora, es que hay una pantera en la habitación. Y la pantera en cuestión se acome a la familia del narrador y al final se empieza a comer por partes al narrador. Y naturalmente el narrador, el sujeto narrador del cuento, harto de la pantera, coge un cuchillo y mata a la pantera. Pero claro, la cosa no se queda ahí, porque estamos en una sociedad tolerante con las panteras, parece, ¿no? Por lo que dice el texto. Y dice esto: cuando ya ha matado a la pantera, dice: el resto ya lo saben. La campaña internacional de prensa contra este humilde tullido, porque había sido comido por la pantera, por haber matado a una fiera de una especie protegida, mi detención y la voladura de mi vivienda. Nada de ello hubiera pasado si hubiera llamado a la policía y hubiera esperado a que las fuerzas del orden hubieran tenido una orden judicial. Incluso debí pedir su opinión al Parlamento para saber qué decisión hubieran tomado los representantes de la sociedad. Me parece que ahí la pantera tiene una metáfora muy sencilla que no les voy a desvelar, respecto a los derechos civiles de las panteras. En fin, el cuento que sigue, el relato que sigue a continuación, se llama Firibi, y es una historia maravillosa donde unos japoneses en forma de gatos se vengan nada más y nada menos que los bombardeos del año 45 de Hiroshima y Nagasaki. Pues en este asunto, ¿no? Este es un libro divertido, que se lee bien, que uno no solo se lo pasa bien, sino que además le hace reflexionar bastante, ¿no? Y hay
uno de los relatos que tiene unas cuantas citas referidas al nunca bien ponderado don Miguel de Cervantes Saavedra, que voy a ver si lo encuentro. Aquí está. Se llama Resplandor en la noche. Entonces hay una cita de Cervantes. Realmente hoy sería tachado de racista, de políticamente incorrecto, de miserable, que dice lo siguiente: los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, y las ganas de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. Naturalmente, detrás de la capa de Cervantes se oculta el autor, que se suelta el pelo verdaderamente y que, en fin, esperemos que no se venda este libro en el rastro, porque si se vende en el rastro vas a tener problemas. Porque los gitanos leen, no creas tú que no leen. Entonces, termino con esta cita de Cervantes, recomendándoles a ustedes que se hagan con el libro, lo lean y se lo pasarán bien, disfrutarán, y si no lo conocen descubrirán un autor de pegada. Y que es el alma, como he dicho, con otros cuantos, de esta editorial de Ediciones Irreverentes, a la cual merece la pena apoyar. Sí. Así que me encanta estar aquí. Y me encanta haber leído este libro, uno de los varios que he leído ya de Miguel Ángel, al que calificaría con el término de políticamente incorrecto. Porque varios de los relatos que hay aquí, y sobre todo ese al que acaba de referirse Leguina, es de esos que cuando lo estás leyendo te producen un cierto escalofrío. Te confieso que mientras lo leía pasaba a veces de la indignación a la sorpresa, porque realmente no hay ni una sola página en donde uno perciba que hay una distancia del autor con respecto a aquello que se está contando. Luego tienes que hacer una reflexión y decir, no, es que la literatura es así y son dos personajes los que hablan que no tienen por qué ser el autor. Pero no hay esa pequeña distancia que uno quisiera ver establecida en la narración para pensar que no son opiniones compartidas por Miguel Ángel. Luego hablaremos de eso sí, a solas. Es un cuento espléndido, duro y terrible, realmente, donde de alguna manera, insisto, mientras lo iba leyendo, sufría pequeños temblores, es decir, estoy leyendo esto, es posible, porque no hay ni un solo gitano bueno en esos relatos que se hablan. Casi todos los relatos de él, no solamente este, están como tocando, poniendo el dedo en la llaga, claro, de muchas de las cosas que contemplamos a diario, de muchos de los abusos, excesos, trampas de una sociedad como aquella en la que vivimos. Pero además lo hace siempre sin tapujos y tomando postura. Evidentemente no es él directamente quien habla, son sus personajes. Y tiene además la capacidad para hacernos absolutamente creíble que esos personajes son esos seres que a veces se transforman en auténticos monstruos con los que nos enfrentamos muchas veces en lo cotidiano. Hay muchas influencias en el libro, como ha dicho muy bien Leguina, la gran cultura y la gran acumulación de conocimientos y su propia vida hacen que cada vez que uno de los relatos empieza, la cantidad a veces de pequeños guiños culturales, de referencias incluso explícitas a autores o a músicos, como en el caso del relato tan bonito sobre Schumann, etcétera, pues nos haga pensar en esa maestría de aquel que tiene detrás todo un bagaje y que puede después en la literatura, en los cuentos que escribe, en este caso, irlos vertiendo poco a poco. Hay influencias, evidentemente todos los que escribimos tenemos esas influencias distintas unas de otras, pero en algunos casos yo he percibido ciertas influencias o cierta manera de ver pues ese universo un poco kafkiano, sobre todo en los primeros relatos del libro. Y luego hay una óptica que yo llamaría casi expresionista en algunos de los relatos más brutales del libro, ¿no? En donde los personajes, en una especie de comilona de gran buff, se van transformando y prácticamente acaban como los personajes del Ulises convertidos en cerdos mientras van hablando, ¿no? Ese mundo donde los diplomáticos, políticos, banqueros y gente de hombres de bien pues acaban en una especie de gran comilona magistral devorándose unos a otros.